Hola, 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 mi gente bella. Copyright, gusto enorme tenerlos una vez más de SAQ en nuestro canal, su canal favorito de chismecito del bueno, donde desmenuzamos las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un dúa fantu, estico y llenusimo de energía positiva. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una bomba, de un terremoto en el mundo del entretenimiento turco y honestamente, un poquito SAQ. Hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael. La mismísima, la reina indiscutible de las telenovelas, la que nos ha robado el corazón superíndice 3N con su talento y su belleza. Pero hoy, vamos a ver una faceta diferente de Hande. Una faceta mucho cruda, honesta, explosiva. Porque, mis queridos, se ha filtrado una entrevista. Una entrevista que según dicen ha impactado al mundo entero. Una entrevista que no tiene pelos en la lengua, que no se guarda nada, que va directo al grano y donde Hande aparentemente se sincera como nunca antes. Vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto que podamos encontrar en esta entrevista que ha generado un revuelo impresionante. Vamos a intentar descifrar copyright la llevó superíndice 3 a hablar a exponerse de esta manera y sobre todo, vamos a ver copyright implicaciones podrá tener todo esto en su carrera y en su vida personal. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso chisme, los invito, por favor, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre encontraru lo último en noticias de espectáculo, análisis profundos y por supuesto, mucho chismecito. Que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Bueno, ahora vamos al grano. ¿De copyright va esta entrevista que ha hecho temblar los cimientos del jet set? Pues bien, la información superíndice 3N que tenemos es un poco fragmentada, porque la entrevista, como dije, se filtró superíndice 3 y no ha sido publicada oficialmente por ningún medio de comunicación superíndice 3N importante. Esto ya de por levanta sospechas. ¿Por copyright no se publicó superíndice 3? Copyright secretos tan oscuros guarda que nadie se atrevió superíndice 3 a sacarla a la luz. Según lo que hemos podido recopilar de diferentes fuentes, la entrevista fue realizada por un periodista independiente, alguien que aparentemente tiene una relación superíndice 3N de confianza con Hande. Se dice que la actriz se sintió superíndice 3 superíndice 3 moda y segura para hablar sin tapujos sobre temas que normalmente evitará. Podemos imaginar que harta de las especulaciones y los rumores, vio superíndice 3 en esta entrevista una oportunidad para finalmente poner las cartas sobre la mesa. Un respiro o una bocanada de aire fresco en medio de la vorágine mediática. Uno de los puntos candentes de la entrevista, y que ha generado controversia, tiene que ver con su relación superíndice 3N con los medios de comunicación superíndice 3N. Hande al parecer expresa su frustración superíndice 3N por la constante presión superíndice 3N a la que se ve sometida, por las noticias falsas que se publican sobre ella y por la manera en que se manipulan sus palabras. ¿Podemos culparla? La fama tiene un precio y a menudo ese precio es la constante vigilancia y el juicio implacable de los medios. Estoy harta de que me inventen romances, se le escucha decir en uno de los fragmentos que se han difundido. Estoy harta de que juzguen mi vida privada y de que me traten como si fuera un objeto. Soy una persona, tengo sentimientos y merezco respeto. ¡Boom! Palabras directas al corazón superíndice 3N, una declaración superíndice 3N contundente que nos recuerda que detrás de la imagen de estrella de televisión superíndice 3N, hay una mujer de carne y hueso. Palabras fuertes, ¿verdad? Palabras que demuestran la desesperación superíndice 3N de una mujer que cansada de ser el blanco de ataques y de rumores infundados. Y es que seamos honestos, Hande ha sido víctima de una campaña más menos de desprestigio constante, donde se han inventado historias sobre sus relaciones sentimentales, sobre su forma de vestir, sobre su aspecto físico. Es una locura. Es como si la prensa rosa la tuviera en el punto de mira, esperando cualquier oportunidad para sacudir su imagen. Pero la cosa no se queda ahí. Otro de los temas que toca Hande en la entrevista, y que ha causado aún ese revuelo, es su opinión superíndice 3N sobre la industria del entretenimiento turco.
Se dice que la actriz critica duramente la falta de oportunidades para las mujeres, la discriminación superíndice 3N salarial y el machismo imperante en el sector. Un tema delicado sin duda, pero crucial para entender la realidad que enfrentan muchas actrices en la industria. Es muy difícil ser mujer en esta industria, afirma Ande. Tienes que luchar el doble para que te tomen en serio. Tienes que demostrar constantemente que eres talentosa, inteligente y capaz. Y aún así, siempre te van a juzgar por tu apariencia y por tu vida personal. Uf. Una verdad como un templo, una radiografía de la situación superíndice 3N que refleja la lucha constante de las mujeres por la igualdad en un mundo dominado por hombres. Estas declaraciones obviamente no han sentado nada bien a algunos sectores de la industria. Algunos productores y directores han salido a desmentir las acusaciones de Ande, asegurando que en Turquía existe igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Pero muchos otros, sobre todo actrices y mujeres que trabajan en el sector, han manifestado su apoyo a Ande, reconociendo que sus palabras reflejan la realidad que viven día a día. ¡Bravo por ellas! Un acto de sororidad que demuestra que juntas pueden hacer frente a las injusticias. Pero vamos a profundizar un poco más en esta cuestión superíndice 3N. ¿Qué copyright tipo de discriminación superíndice 3N salarial podría estar sufriendo Ande? ¿Estamos hablando de diferencias significativas en los sueldos entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo? ¿O se trata de una falta de oportunidades para acceder a papeles protagu superíndice 3 NICOS, que son los que mejor pagan? Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones, la discriminación superíndice 3N no es tan evidente, sino que se manifiesta de forma sutil, a través copyright S de comentarios sexistas, de la exclusión superíndice 3N en decisiones importantes o de la falta de reconocimiento del trabajo femenino. Otro aspecto que se rumorea que Ande aborda en la entrevista es su salud mental. Se dice que la actriz habla abiertamente sobre sus problemas de ansiedad y depresión superíndice 3N, y sobre la importancia de buscar ayuda profesional. Este es un tema muy delicado, pero también copyright N muy importante, porque visibiliza una realidad que afecta a muchas personas, sobre todo en el mundo del espectáculo. Un aplauso para Ande por su valentía. Es fundamental que hablemos de salud mental sin tabúes, declara Ande. No es tu mal pedir ayuda. No es tu mal sentirse vulnerable. Todos tenemos derecho a estar bien y a buscar la felicidad. Amo copyright N. Un mensaje poderoso que resuena con fuerza en una sociedad que a menudo estigmatiza a las personas que sufren problemas de salud mental. Es crucial recordar que la ansiedad y la depresión superíndice 3N son enfermedades reales que requieren tratamiento y apoyo. Estas palabras son un mensaje poderoso para todos aquellos que luchando contra la ansiedad, la depresión superíndice 3N o cualquier otro problema de salud mental. Ande, al hablar abiertamente sobre su experiencia, estuvo ayudando a romper el estigma que rodea a estas enfermedades y animando a otras personas a buscar ayuda. Su testimonio puede ser una fuente de inspiración superíndice 3N para aquellos que se sienten solos y desesperados. Por supuesto, también copyright N hay rumores sobre su vida sentimental. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, se especula con que Ande habla sobre su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, su expareja y CEO protagonista de la exitosa telenovela, Senu con diéresis al cap. Se dice que la actriz revela detalles íntimos sobre su romance, sobre los motivos que llevaron a la ruptura y sobre la relación superíndice 3N que mantienen actualmente. Agarraos que vienen curvas. Acu, mis queridos, es donde el chisme se pone realmente bueno. Porque como todos sabemos la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue una de las más medio ticas y queridas del mundo del espectáculo turco. Su amor traspasaba la pantalla y a suspirar a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin y la pareja se separó superíndice 3. ¡Ay, el amor, el amor! Desde entonces se han tejido mil y una teorías sobre los motivos de la ruptura. Algunos dicen que fue por problemas de agenda, otros que fue por celos profesionales, otros que fue por diferencias irreconciliables. La verdad es que nadie sabe con certeza qué copyright pasó superíndice 3 entre ellos. Un misterio que ha mantenido en vilo a los fans de todo el mundo.
Pero si Ande realmente habla sobre su relación superíndice 3N con Kerem en esta entrevista, estaríamos ante una revelación superíndice 3N explosiva que podría cambiar la percepción superíndice 3N que tenemos de esta pareja. Podríamos descubrir secretos ocultos, detalles desconocidos y verdades sin superíndice 3 modas. Preparad las palomitas. Quizás Ande revele si la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura. O tal vez confiese si existieron terceras personas involucradas. O incluso podría desvelar si todavía existe alguna esperanza de reconciliación. Las posibilidades son infinitas y la expectación está por las nubes. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos confirmar la veracidad de ninguna de estas informaciones hasta que no tengamos acceso a la entrevista completa. Pero lo que es cierto es que esta filtración superíndice 3N ha generado una expectación superíndice 3N enorme y ha puesto a Ande Eruparrafoel en el centro de la atención superíndice 3N mediática. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo saldrá a la luz esta entrevista y qué secretos revelará? ¿Qué copyright implicaciones podrá tener todo esto en su carrera? Pues bien, es difícil predecirlo. Por un lado, esta entrevista podrá dar más menos a su imagen y perjudicar sus oportunidades laborales. Algunos productores podrán considerar que Ande es demasiado conflictiva o que sus declaraciones son demasiado copyright micas. El mundo del espectáculo es cruel y a menudo premia la imagen por encima de la honestidad. Por otro lado, esta entrevista también copyright N podrá fortalecer su imagen y convertirla en un símbolo de rebeldía y de empoderamiento femenino. Muchos fans podrán admirar su valentía al hablar sin tapujos sobre temas que normalmente se evitan. En un mundo que necesita modelos a seguir, Ande podría convertirse en una voz para las mujeres que luchan por sus derechos. En definitiva, el futuro de Ande Eruparrafoel es incierto. Pero una cosa es segura, esta entrevista ha marcado un antes y un después copyright S en su carrera y en su vida personal. Ha demostrado que es una mujer fuerte, valiente y decidida, dispuesta a luchar por lo que cree y a defender sus derechos. Una leona indomable que no se deja amedrentar por las críticas. Y eso, mis queridos, es algo que merece ser reconocido y aplaudido. Porque en un mundo donde la imagen lo es todo y donde la presión superíndice 3N mediática es asfixiante, es admirable que una persona como Ande Eruparrafoel tenga el coraje de alzar su voz y de decir lo que piensa. Un ejemplo para todos nosotros. En resumen, hemos analizado la filtración superíndice 3N de una supuesta entrevista explosiva de Ande Eruparrafoel donde, según los rumores, la actriz se sincera sobre su relación superíndice 3N con los medios, la industria del entretenimiento turco, su salud mental y su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Una entrevista que ha generado un gran revuelo y que podrá tener importantes consecuencias en su carrera y en su vida personal. Un culebrón en la vida real. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre la copyright mica entrevista de Ande Eruparrafoel. A mí me ha encantado compartir esta información superíndice 3N con ustedes. Me siento como un detective desentrañando un misterio. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y ofreciu copyright dándoles contenido de calidad. Son lo más. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la entrevista de Ande Eruparrafoel? ¿Creen que sus declaraciones son sinceras? ¿Están de acuerdo con sus críticas? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. No se corten. Y ahora me despido de ustedes, pero no sin antes pedirles que hagan lo siguiente: si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle un like. Si les encantó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los espero con ansias en el superíndice 3 Simo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.